A todas esas razones que hacen que la línea defendida por Chile es contraria al derecho e injusta, tema que ya han abordado mis colegas, se añade una razón más. Y es que el deniego a Perú de un espacio marítimo de más de 28.000 kilómetros cuadrados situados a menos de 200 millas marinas de sus costas, pero a más de 200 millas de la costa chilena, en una zona en la que Chile no puede pretender a ningún título o derecho. Lo que nosotros llamamos entonces es el triángulo exterior, y que Chile obstinadamente designa con una expresión totalmente irrealista como región de alta mar, afirmando así algo que le quedaría por demostrar, y es que esta zona en la que los derechos soberanos de Perú son indiscutibles, quedaría, según ellos, entonces en alta mar. Este es, señor presidente, el sentido de mi intervención, que será la última esta tarde. Antes de abordar el fondo de la cuestión, quisiera deshacerme de un problema artificial que me parece además sin gran interés, pero al cual los amigos del otro lado parecen dar cierta importancia. Este asunto tiene que ver con la segunda conclusión de Perú, en la cual se le pide a la Corte que pronuncie y juzgue que, más allá del punto terminal donde termina la frontera marítima común, Perú tiene derecho a ejercer los derechos soberanos sobre una zona marítima que se extiende a 200 millas náuticas de su línea de base. Entonces, en sus escritos, Chile discute doctamente sobre la cuestión de saber si esto es una cuestión o conclusión principal o una cuestión subsidiaria o alternativa. Y como lo indica Perú en su réplica, estas dos conclusiones son independientes una de otra, en lugar de alternativas, y la segunda es una que vale de por sí. Además, tampoco me parece ser una cuestión de importancia decisiva. La pretensión en respecto al triángulo exterior es, en todo caso, una conclusión, y Chile, además, no contesta el hecho de que sea admisible e incluso admite que lo es. Entonces, la respuesta de saber si se trata de una cuestión principal o subsidiaria carece de importancia. Sería principal si, como nosotros lo esperamos y consideramos, la Corte acepta la primera conclusión de Perú, según la cual se le pide que decida que la frontera marítima entre las partes está constituida por la línea de equidistancia hasta un punto situado a 200 millas marinas de la línea de base. Quizás, si en caso poco probable la Corte llegara a determinar la razón por parte de la pretensión contra Perú, en ese caso la que respecta al triángulo exterior sería entonces una alternativa o secundaria. Pero esto ¿importa realmente, señor presidente? De todas maneras, se trata aquí de conclusiones de naturaleza distinta. La primera tiene que ver con la delimitación de zonas marítimas sobre las cuales dos estados se solapan. Sin embargo, la segunda tiene por objeto de instar a la Corte que declare que Perú posee derechos soberanos en el límite de 200 millas marinas a partir de la línea de base, cosa que Chile contradice, mientras que no puede, por su parte, pretender al menor derecho en esta misma zona. Un segundo punto preliminar merece que le dediquemos algunas palabras. Y es que acabo de decir que Chile no contesta la admisibilidad de la segunda conclusión de Perú. Y sería entonces quizás más preciso decir que no lo contesta abiertamente, ya que en varias ocasiones Chile afirma no tener pretensiones en respecto a ese triángulo exterior. Y cito: Chile no tiene zona marítima u otro reclamo marítimo en la zona de alta mar.
Y ahí también entonces Chile parece interrogarse con supuesta inocencia si Perú confía tanto en su posición como parecen indicarlo sus escritos. Entonces, ¿por qué Perú se molesta en preguntarle o pedirle a la Corte que declare sus derechos? Si viéramos aquí el inicio de un argumento destinado a convencerles, señoras y señores miembros de la Corte, de que no hay diferencia entre las partes con respecto a este punto, o que si hay diferendo este tema sería un diferendo entre Perú y la tierra entera, no se dejen engañar a ustedes, porque contrariamente a lo que nos dice la parte chilena, esta cuestión del triángulo exterior constituye un diferendo bilateral entre las partes que se presentan ante ustedes. En efecto, es el Perú que dispone de derechos soberanos en respecto a este gran espacio marítimo y que quiere hacerlos reconocer. Y es Chile, y Chile solamente, que niega estos derechos, derechos que ningún otro Estado reclama muy claramente. Así que es Chile y Chile solamente que los niega solamente a Perú y que quiere impedirle el ejercicio de estos derechos. Y también es Chile y Chile solamente que pretende ejercer en este mismo espacio una serie de derechos que estima tener en su calidad de Estado costero e imponer las obligaciones correlativas a los otros estados y a sus nacionales, incluyendo, por supuesto, los de Perú. Estos derechos y obligaciones son totalmente autoproclamados, son totalmente incompatibles con los derechos soberanos y exclusivos de Perú en esta zona, como se lo voy a demostrar de aquí a unos instantes. Esto me lleva, en primer lugar, a un tercer punto preliminar. Y es que Chile mancomuna estos derechos que quiere ejercer y estas obligaciones que quiere imponer a los demás estados en las zonas marítimas no sometidas a su jurisdicción bajo una etiqueta general y algo intrigante de mar presencial. En este respecto, quiero recordarles que no se le pide en ningún momento a la Corte que se posicione sobre el hecho de que este concepto sea lícito o ilícito en respecto al derecho internacional contemporáneo del mar. Lo que contesta el Perú es la voluntad de Chile de intentar, incluso por la fuerza, imponer obligaciones y derechos en el triángulo exterior. Esto constituye, sin la menor duda, un diferendo y, en efecto, un diferendo entre los dos estados que tienen ante ustedes aquí hoy. En apoyo de estos comentarios preliminares, señor presidente, quisiera abordar los puntos siguientes que siguen siendo objeto de diferendo, fuerte diferendo entre las partes, no en respecto de esta cuestión del mar presencial en su principio, sino respecto de los derechos soberanos de la jurisdicción que pertenece a Perú sobre y en la zona marina que se extiende hasta 200 millas marinas de sus costas y que Chile contesta. Inicialmente quiero recordarles que Perú dispone de derechos soberanos inherentes y exclusivos con fines de explorar y explotar los recursos naturales de la zona marítima situada a menos de 200 millas marinas de sus costas, mientras que Chile no puede pretender esta zona debido a que esta zona se sitúa a más de 200 millas marinas de sus costas. Luego, cuestionaremos si, como lo pretende Chile, debemos considerar que Perú ha renunciado a sus derechos y luego examinaremos el impacto potencial de la puesta en práctica por Perú de estos derechos que posee en esta zona. Señor presidente, como ya lo he dicho, Chile contesta la exclusividad e incluso la existencia misma de los derechos del Perú sobre este triángulo exterior. La expresión misma que utiliza para designar este triángulo como zona de alta mar es testimonio de que niega a Perú este derecho. El hecho de que se opone a que la Corte atribuya
o conceda esta zona al Perú o que extienda el dominio marítimo del Perú a esta zona, muestra que en la mente de la parte demandada se trata de concederle a la demandante una zona que no le pertenece ipso facto y que en realidad estaría en la alta mar. Esto no es el caso, claramente. No se les está pidiendo, señoras y señores miembros de la Corte, que concedan o extiendan una zona marítima, sino simplemente que declaren ustedes que Perú y Perú solamente puede ejercer los derechos soberanos y la jurisdicción que le reconoce el derecho internacional contemporáneo del mar en respecto de este triángulo exterior y sobre el cual Chile no tiene ningún derecho, pero que forma parte integral de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva del Perú. Esta jurisdicción y los derechos soberanos y exclusivos están enunciados en el artículo 56 de la Convención de 1982 en lo que respecta a la zona económica exclusiva y en el artículo 77 en lo que respecta a la plataforma continental. Y tratándose de esta última, el párrafo 3 del artículo 77 dispone, y cito, que los derechos del Estado costero sobre la plataforma continental son independientes de la ocupación efectiva o fictiva, tanto en respecto de toda programación expresa. En este texto, la Corte ha visto la más fundamental de todas las reglas, y aquí cito su fallo de 1969. En efecto, ha visto aquí la Corte la más fundamental de todas las reglas relativas a la plataforma continental y que está consagrada por el artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1958, aunque ésta sea totalmente independiente. Los derechos del Estado ribereño en respecto a la zona de la plataforma continental que constituye una prolongación natural de su territorio bajo el mar existe ipso facto e ab initio en virtud de la soberanía del Estado sobre este territorio y por una extensión de esta soberanía bajo la forma de un ejercicio de derechos soberanos con miras a la exploración del lecho del mar y de la explotación de sus recursos naturales. Y aquí, sigo citando a la Corte, vemos entonces presencia de un derecho inherente, es decir, que no es necesario para ejercerlo el seguir un procedimiento jurídico particular ni el realizar actos jurídicos especiales. Fin de cita. Chile nos dice que está de acuerdo, pero desgraciadamente no parece derivar las consecuencias de esta regla fundamental. Yo sé muy bien, señor presidente, que el artículo 56 de la Convención de 1982, relativa a la zona económica exclusiva, no incluye una disposición equivalente al tercer párrafo del artículo 77, y que se suele considerar en general que los derechos del Estado costero en esta zona dependen de una proclamación. Pero en el caso que nos ocupa aquí, no puede caber la menor duda que al proclamar su soberanía y jurisdicción en un dominio marítimo que se extiende a 200 millas de sus líneas de base, el Perú ha muy claramente proclamado los derechos exclusivos que le reconoce el derecho internacional en esta zona.